semana pasada estuvimos hablando acerca del misterio revelado. Dios reveló un misterio a través del apóstol Pablo, de los apóstoles en ese momento, y el misterio que él revelaba es que la iglesia éramos coparticipantes de la gracia. No había un pueblo, sino que Cristo a través de su muerte y su resurrección hizo de un pueblo un gran pueblo, y a ese gran pueblo se le llamó iglesia. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama así, se llama de rodillas, de rodillas. Este capítulo de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21, es el término, y escucha bien esto, el término de los 3 primeros capítulos de Efesios. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan acerca de todo lo que tiene que ver con lo que es doctrina, todo lo que tiene que ver con una base fundamental doctrinal de la iglesia. Desde el capítulo 4, 5 y 6 comienza a hablar de la vida práctica, o sea, habla del matrimonio, habla de los hijos, habla de nuestra relación con nuestros empleadores, habla de nuestra relación con el gobierno, con el Estado, habla de nuestra relación entre parejas. Y te digo algo, Efesios del 4 al 6 va a ser bien directo a nosotros. Por lo tanto, prepárate para lo que viene, porque es algo muy, muy hermoso. Y Efesios capítulo 3, versículo 14, habla acerca de esto, de rodillas. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Esa expresión por esta causa es la expresión que aparece en el capítulo 3, versículo 1, que habla en cuanto a por esta causa. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, por esta causa que son ustedes, los gentiles, hoy yo me pongo de rodillas. Hoy me presento ante Dios y voy a hacer una oración de rodillas delante de ustedes. Ahora, es interesante, y escucha bien esto lo que te voy a decir. Es interesante, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el término de rodillas no era el término con el cual una persona se acercaba a Dios. La gente cuando se acercaba a Dios se acercaba con otra posición. Y mira, déjame explicártelo de esta forma. La postura era en el templo estar de pie. Y escucha lo que dice la Biblia en Mateo 6:5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y escucha esta frase, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Imagínate esto, el Señor Jesucristo les va a enseñar a los discípulos a orar. Y Él les dice, cuando ores, no seas como ellos, como los hipócritas. No quiere decir que orar de pie sea una hipocresía, sino la actitud del corazón que tenía esta gente era de hipocresía, era de mostrarse. Ahora, el orar de pie era la forma que tenían ellos. No sé si ustedes han visto imágenes cuando están en el muro de los lamentos de los judíos, que ellos están siempre de pie en esta posición, porque era la posición que ellos tenían para orar. Ahora, fíjense, unos versículos más adelante, dice así, hablando acerca de la actitud del corazón del fariseo. Lucas 18, 11 al 13 dice así, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escucha, Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y ahí apunta a un publicano,
¿quién era un publicano? Un hombre no judío. ¿Ya? Y dice, ni aun como este publicano. O sea, él se puso en la esfera de que estaba Dios y estaba el judío, fariseo. Y después dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Los dos orando de pie. No dice que el publicano estaba arrodillado, pero la actitud del corazón de uno de ellos era orgulloso, agrandado, ¿ah? Mostrándose así que era lo mejor de lo mejor. Y te digo, no está mal orar de pie, no está mal orar sentado, pero era la actitud del corazón lo que marcaba la diferencia. Y cuando muchas veces nosotros creemos en Cristo, y lo dije la semana pasada, muchos de nosotros tenemos la tendencia a pensar de que porque Cristo nos perdonó en nuestros pecados, nos rescató de la antigua vana manera de vivir, tenemos el derecho de ser como un fariseo, de mirarlo a todos los demás como inferiores, siendo que la Biblia siempre dice que debemos mirar a la gente siempre como superiores a nosotros mismos. Y es triste la importancia que el fariseo le daba a esto, porque era una forma de expresarse muy, muy despectiva. Ahora, existía un cierto orgullo de ellos al orar de pie. Se presentaban como superiores, ya que tenían, entre comillas, ellos una relación especial con Dios, lo cual no era así. Los discípulos vieron muchas veces orar a Jesucristo y las veces que lo vieron orar a Él fue siempre de rodillas. Y ellos siguieron ese ejemplo. Mira lo que dice la Biblia con respecto al ejemplo que siguieron. Hechos 7, 59 al 60. Dice así, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice que estaba de rodillas. ¿Y sabe lo que estaba haciendo de rodillas? Estaba orando. Porque cuando él está orando, dice, clamó a gran voz y dijo las mismas palabras que el Señor Jesús mencionó en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Dónde aprendió Esteban esto? Lo aprendió obviamente de los apóstoles. Aprendió de ellos, puesto de rodillas. Seguimos con el pasaje, Hechos 9:40, dice así. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó de rodillas. Y el ejemplo más hermoso que nosotros podemos tener era Lucas capítulo 22, versículos 41 al 42, y dice así, hablando de Jesús, y él se apartó de ellos a distancia. Jesús se apartó, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo le dio una lección a sus discípulos, que la forma en que ellos se iban a dirigir al Dios era puesto de rodillas.
¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar a los discípulos? Y les dice así: cuando oréis, diréis lo siguiente: Padre nuestro. Era la primera vez, escucha esto, la primera vez en la Biblia que una persona tiene el derecho de llamarle Padre a Dios, dando la orden el mismo Jesucristo. Padre nuestro, Padre nuestro. Y tienen que orar de esta forma. Y es interesante este término, es interesante saber de que nosotros tenemos un Padre, de que nosotros nos podemos dirigir a ese Padre aún en las circunstancias más terribles que nosotros tengamos o más alegres que tengamos. Porque nosotros tenemos una tendencia muy humana, muy personal, de que cuando las cosas están mal, es cuando más nos acercamos a Dios. Cuando nos llueve sobre mojado, cuando no hay dinero para pagar los biles, cuando lamentablemente los días pasan y tenemos conflictos familiares con nuestras esposas, nuestros hijos, en nuestro trabajo. Pero escucha esto, y escúchalo bien. Cuando menos nos acercamos a Dios es cuando las cosas están bien. Porque pensamos que tenemos todo controlado. Porque la cuenta del banco se maneja bien, porque hay mucho trabajo, porque nuestra familia no nos da mayor problema. Y escucha esto, el acercarnos a Dios debe ser una constante en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, ¿por qué la gente oraba de pie y no de rodillas? ¿Sabes por qué? Porque el orar de rodillas o el inclinarse y postrar y poner sus rodillas en el suelo, en ese momento, bajo esa cultura, era visto como un acto de cobardía, de rendición y de humillación. Ningún fariseo estaba dispuesto a presentarse así delante de las personas. Ninguno. Menos delante de Dios. ¿Por qué? Porque había un orgullo que cuidar. Ahora, el mantenerse en una posición de supremacía sobre el pueblo los hacía a ellos sentirse superiores a todos. Pero ¿sabes algo? Hubo un rey, y este es el único caso que vas a encontrar en la Biblia que se puso de rodillas. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 55. Dice así: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. El hombre más rico de la historia, el hombre más sabio de la historia, cuando dedicó el templo a Dios, dice, si tú lees todo el capítulo, vas a encontrarte que la congregación estaba de pie y el único que estaba de rodillas era el rey Salomón. Porque para él dedicarle el templo a Dios no era un signo de debilidad, era un símbolo de humillación y de dependencia ante la persona de Dios. Y yo te quiero hacer esta pregunta. Si el rey Salomón fue capaz de presentarse delante de todo un pueblo y una nación de rodillas, si el mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar, si nosotros, si los apóstoles fueron capaces de traspasarle este deseo de arrodillarse delante de Dios, ¿qué más nos queda a nosotros?
En mi oficina tengo una silla que yo ocupo para orar. Es la silla de la oración. Me arrodillo ahí y oro. Pero quiero decirte algo, me cuesta. Y no porque me duele las dos rodillas, me cuesta. Porque el ejercicio más difícil que nosotros podamos tener en la vida cristiana no es ofrendar, no es diezmar, no es venir a una actividad un día domingo. El ejercicio más difícil en la vida cristiana es orar. Es orar. ¿Por qué? Porque nos hace sentirnos dependientes de un ser superior. Porque nos hace humillarnos delante de la persona de Dios. Siempre recuerdo cuando yo estuve alejado del Señor, lo único que me levantó fueron las rodillas de mi madre y de mucha gente más. Lo único que puede liberar a tu familia de las crisis es la oración. Porque en medio de las crisis nosotros aprendemos y crecemos. Pero también en medio de la felicidad, en medio de la grandeza, de la dicha, de la bendición, de la multiplicación, también Él nos quiere ver de rodillas. Por lo tanto, de rodillas es un buen ejercicio. De rodillas es un momento en que tú te conectas con Dios y separas el tiempo con Dios y apagas esta mugre, lo apagas, te sacas el reloj y comienzas a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo y que estás en mi corazón. Porque el presentarnos delante de Dios debe ser lo primero que nosotros tengamos que hacer. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de accidentes? ¿Cuántas veces Dios ha cuidado a nuestra familia? ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nuestras personas? Te digo algo, innumerables veces. ¿Cuántas veces Satanás ha querido atacarte? Y por el poder de la oración no lo ha hecho. Reconozco que no soy un hombre de oración. Soy un hombre más de estudio, de lectura. Me avergüenzo a mí mismo porque debería pasar más tiempo orando al Señor. Martín Lutero, el primer reformador cristiano, le preguntaron cuánto tiempo oraba. Y él dice, las primeras 6 horas de mi vida están dedicadas a la oración. Cada día a las 4 de la mañana él se levantaba a orar. El himno Castillo Fuerte, nuestro Dios, defensa y buen escudo, si usted lo lee y lee el himno completamente, usted se va a dar cuenta que es una guerra espiritual con el mismo diablo. ¿Qué pasa cuando tú te pones a orar? Aparecen 3 cosas. Número 1, las distracciones. Celular, que justo el niño empezó a gritar, que la tele, que aquí, que allá, todo se empieza, de un momento a otro todo empezó a molestarte. Número 2, los pensamientos. Los pensamientos, que los frijoles se me van a quemar, que dejé andando el carro, que tengo que ir a comprar, que se va a hacer tarde, papá. Y lo tercero, es la misma voz del diablo que comienza a atacarte una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Anda a ver una serie. La nueva serie de Netflix y de Amazon están espectaculares. Ándate, anda a ver el partido. Cuide a tu señora,
Cuídala, estate con ella. ¿Sabes algo? El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, Él estuvo 40 días en ayuno y una oración. Apenas terminó su ayuno y oración, el mismo Satanás vino a molestarlo. Lo único que a él no lo movió fue que estaba empoderado con el poder de la oración. Te hago la siguiente pregunta. Si tú y yo, si el Señor Jesucristo necesitó de la oración, ¿por qué nosotros no podemos depender de ella? ¿Por qué? No existe, y escucha bien esto, no existe una excusa para eso. ¿Quieres una iglesia fuerte? Ora. ¿Quieres que Dios, y yo no te lo digo así de una forma espiritualoide, haga milagros en tu vida? Ora. ¿Quieres ser paciente, amoroso y un buen padre? Ora. La Biblia dice, y todo lo que pidierais en mi nombre, lo voy a hacer. Como te digo, si el rey Salomón, con toda su sabiduría, fue capaz, y escucha bien esto, de humillarse ante su propio pueblo y ante Dios, ¿por qué yo no? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué? Número 1, para pedir fuerzas espirituales. Dice la Biblia, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La acción del Espíritu Santo trabaja en el hombre interior, que es lo que hay en nosotros de más noble y estable forma. ¿Sabes? El hombre interior, nuestro ser, nuestra conexión con Dios necesita. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido estresados? Así como que ya las cosas nos abruman los problemas. Hay una palabra en inglés que es la palabra overwhelm, que es sobrepasados. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tan sobrepasados que no le encontramos la solución al asunto? Los que tienen negocios acá, tenemos varios empresarios que tienen negocios, peluquerías, tiendas. Cuando los clientes no llegan, cuando no llegan pedidos, cuando de repente se cierra un negocio y ese negocio saliste perdiendo, cuando te echaron de tu trabajo y nos sentimos sobrepasados. En ese momento, ese hombre interior se tiene que fortalecer con la riqueza de la gracia de Dios. Y la única forma de fortalecerse es con el poder de la oración. La única forma. No existe otra forma. Romanos 7:22 dice lo siguiente. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando este hombre interior se fortalece en la oración, mi vida, mi ser interior se deleita. ¿Tú sabes lo que es deleitarse? Sentirse bien, gozarse. Yo soy muy amante del fútbol. Es como cuando mi equipo gana un partido, yo estoy feliz, grito, me deleito, salto de emoción. Ese es un deleite, porque se va creciendo. Lamentablemente, nuestro hombre exterior se va desgastando. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, como dijo Mercedes Sosa.
a la hora del adiós, dice ella. ¿Sabe lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18? Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. ¿Cuánto dice? De día en día. Ahora, ¿cómo se renueva este hombre interior? A través de mi relación con Dios. Se va renovando. La única forma de renovar a este hombre interior es renovándolo con su palabra, con la oración y con mi relación con Él. Déjame decirte una verdad que te la tienes que llevar a tu casa. El hombre interior no se renueva viniendo un día a la semana a la iglesia. Se renueva todos los días. Todos los días necesitamos comer. Ahora te digo una cosa, ando con un hambre. En serio, estoy pensando en algo rico. ¿Por qué tengo hambre? Es así con el hombre interior. Necesita renovarse. Necesita cada momento recibir ese impulso. Lo necesita. ¿Para qué? Para soportar la tentación. Cuando venga la tentación es muy típico entre nosotros, que de repente alguien nos dice, oye, se quedó eso ahí, vamos, llevémoslo, no es de nadie, pues es de alguien, esto es un robo. O la tentación de una mujer o de un hombre que no es tu mujer, no es tu hombre. O la tentación de quedarnos con algo que no es nuestro. Necesitamos renovarnos. Sigamos con el versículo que está diciendo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, leve tribulación momentánea, son todas las cosas que nosotros vivimos. En nosotros, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, todas nuestras frustraciones, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todas nuestras cosas que nos van desgastando exteriormente, si nosotros depositamos nuestra fe en Dios y creemos en Él, nos van haciendo mejores personas. Sigue diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación, y escucha bien esto, el apóstol Pablo, capítulos anteriores, lo habían apedreado, lo habían dejado casi muerto. O sea, a pobre Pablo le habían dado duro. Pero él dice, esta es una leve tribulación. Y esta leve tribulación, este problema que estoy viviendo yo, me va a hacer mejor persona. Me va a hacer mejor creyente. Porque este hombre interior en esa prueba va creciendo. Va creciendo. Tengo ejemplos de hombres y de mujeres de Dios que yo admiro profundamente. Porque a pesar de que han tenido pérdida tras pérdida, dolor tras dolor, su fe aún permanece intacta. Y cuando hablas con ellos, no necesitas o no necesitan ellos demostrarte cuán conectados y cercanos están con Dios. No lo necesitan. Tú sabes cómo es, cuán fácil es descubrir a una persona que no tiene una relación con Dios constante. ¿Sabes cómo lo descubres? Siempre se está quejando. Para él todos los días son lunes. Todos los días son lunes. No hay día bueno.
No hay día bueno, no, siempre se queja. Y te digo algo más, cuando le pasan cosas buenas, ¿qué es lo que dice? Pudo haber sido mejor. El Señor no me bendice como bendice la hermana ahí. Siempre se queja. Si no es el marido, la esposa. Si no es la esposa, el hijo. Si no es el hijo, la nuera, el yerno. Siempre se queja. A esa gente yo les tengo un apodo. Les digo el buzón de reclamo. ¿Ah? Siempre está lleno de mugre. Siempre le llenan mugre, mugre, mugre. Querido, muchas veces nuestras bocas atestiguan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que el hombre interior, cuando crece, se fortalece tu ser exterior. Y cuando se fortalece tu ser exterior, das testimonio de la gloria de Dios en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Tengo una amiga muy querida que tiene un cáncer. Está en stage 4. Usted sabe lo que significa eso, ¿no? En cualquier momento se va. Este año se fue de voluntaria a un campamento de verano a trabajar. Siempre ha estado involucrada en campamentos de verano, siempre. Pero este año no tenía que estar allí. Y me dice, ¿cómo voy a perderme el privilegio de ver llegar a la juventud a los pies de Cristo? Sea lo último que tenga que ver, yo prefiero estar allí. El ser exterior crece y el ser interior también crece. Cuando nosotros somos personas de oración. Es lo único que nos sostiene. Lo que sostiene esta iglesia es la oración. No son sus diezmos, no son sus ofrendas. Ayudan. Pero lo que sostiene esta iglesia es la oración. Debemos prestar atención al divino huésped. Efesios 3:17. Continúa la oración del apóstol Pablo por los efesios. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hay un verbo en griego que aparece ahí, que es la palabra habitar, que la palabra es katoikeo, que indica una residencia fija y permanente, y es la palabra habitar, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Saben? Nosotros debemos entender esto, que si tú eres un hijo de Dios, Cristo habita en tu vida de forma permanente. La salvación no se pierde, porque Él habita en forma permanente. Él habita allí. Él está en nosotros. Y nosotros debemos tener a este huésped, darle el honor que se merece. Es cierto que Cristo habita por medio del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Pero lo que Pablo desea es que todo creyente se percate bien de la presencia de este huésped y no lo tenga arrinconado en el almacén de los recuerdos, sino que lo tenga en un trono en el centro de su corazón, de su vida eterna. Querido, hay dos tipos de creyentes. Un creyente espiritual, cercano a Dios, que ora a Dios, que vive la vida cristiana de acuerdo a lo que Dios le ha impuesto en su vida, no importando las circunstancias que tenga esa vida. Y que tú lo miras y te conectas con esa persona y dices, wow, qué hombre, qué mujer de fe. Pero hay otro tipo de creyente, el creyente inmaduro, el creyente que se enoja por todo, el creyente que
el sensible, vamos a colocarle así, el sensible, el inmaduro, el que siempre le encuentra lo malo a todo, el que nunca está conforme, el que nunca creció en su vida, al que siempre hay que estar dándole leche y nunca carne. Ese tipo de creyente no tiene a Cristo en primer lugar, se tiene a Él en primer lugar. Siempre está dando lástima, siempre está dando tristeza y nunca es feliz. Ese tipo de creyente tiene a Cristo en un rincón de su corazón y nunca crece. Las iglesias están llenas de ese tipo de creyentes que son como lumbreras, que un día están, otro día no están. Yo le digo los cometas. Aparecen cada cierto tiempo, desaparecen cada cierto tiempo, y así están. Que no tienen su fe arraigada, que no crecen. Si tú eres un creyente de ese tipo, te invito a esto. Ora a Dios. Acércate a Él. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si tú eres un hijo de Dios y le abriste la puerta al Señor Jesucristo en tu corazón, Él está contigo. Pero quiero decirte esto: dale el lugar que se merece. Dale el lugar que se merece. Que sea Cristo que esté en primer lugar. No lo arrincones. No lo dejes a un lado. No lo hagas. Este mismo versículo tiene dos palabras: arraigados y cimentados en amor. Muchos tienen algún amor a Dios y a sus siervos. Pero saben, este amor es, como lo dije anteriormente, es como una ráfaga. Va y viene. Hacen ruido, pero va y viene. Pronto desaparece, pronto dejan de sentir esa vehemencia del amor a Dios y quedan allí. El apóstol Pablo desea que este arraigo y esta cimentación de la fe sea amorosa, sea constante, sea consecuente, que ese arraigo y que esa fe sean permanentes. Es como una casa. Tú no vas a comprar una casa que tenga los cimientos o la estructura mala, porque sabes que eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Tú siempre vas a buscar algo bueno. Pero nuestra fe debe estar cimentada y arraigada en la persona de Dios. Colosenses capítulo 2, 6 y 7 dice esto: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Escuchaste bien? Andad en Él, o sea, si recibiste a Cristo, anda en Él arraigado, sobreedificado. ¿Abundando en qué? En acciones de gracias. Qué difícil ser agradecido ante Dios. Ya te dije ya, siempre quejándose, siempre ahí. ¿Se acuerdan ustedes del Chavo del Ocho? Siempre tenía hambre. Aunque se comiera una gran torta de jamón o dos tortas, siempre tenía hambre. Así somos los creyentes muchas veces. Nunca damos gracias. Nunca. Por lo tanto, nosotros debemos crecer, edificarnos en la fe. Crecer en la fe. Ser poderosos en la fe.
no para demostrar nuestro orgullo ni nuestra grandeza, sino para ser un bastión firme. ¿Sabes? Yo tengo tanto miedo a la futura generación de la iglesia. ¿Usted ha visto cómo son nuestros niños? Son todos sensibles. Viven en una burbuja. En la burbuja del celular. Lloran cuando le hacen un dislike. Sufren. Se agotan. Se estresan. Niñitos de cristal. Siempre andan enojados. Y uno los mira así y le digo, tienen todo estas bellezas y no agradecen en nada. Yo digo mi oración, Señor, ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia de la sociedad, del país. Todos quieren ser youtuber, influencer de no sé qué cosa, buscando el like. Pero nadie quiere levantarse, o muy poco, a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, para salir a trabajar. Y es triste ver eso. Muy, muy triste. Comprendiendo el amor de Dios, Efesios 3:18 al 19, dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longanimidad, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Escuchaste esto? El amor de Dios excede todo conocimiento para que seáis llenos en toda plenitud de Dios. No cabe duda de que el apóstol se refiere aquí al amor redentor de Cristo a los hombres, un amor de dimensiones grandiosas que expresan la medida completa de lo que es el amor de Dios. ¿Sabes? Las dimensiones del amor de Cristo son mencionadas por el apóstol Pablo y son, número 1, comprenderlas y conocerlas. Sean plenamente capaces de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios. O sea, el amor de Dios, si quieres conocerlo, tienes que conocer cuál es su altura, su anchura, su longitud, todo, su profundidad. Y vas a llegar a una conclusión: es imposible conocer tan grande amor. ¿Qué dice la Biblia? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad. Nosotros debemos entender el amor de Dios como algo que nosotros no podemos comprender. No podemos comprender. Ninguno de nosotros puede comprender el amor de Dios. ¿Cómo me amó a mí? A mí. Y luego dice de conocer, al versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, y escucha esta frase, que excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Generalmente cuando una persona se convierte a Cristo, o una persona llega a conocer a Cristo, generalmente le dicen, te lavaron la cabeza, te hicieron un mal, te hicieron un hechizo, ahora te convertiste en esto. Fíjate algo, cualquier conocimiento es nada en comparación con las Escrituras. Hay un libro de McDowell que habla acerca de, refuta la Biblia, él cuando lo escribió era ateo. Y en ese libro
él trata de refutar la Biblia con un tema científico. Se dio cuenta de que la Biblia tenía razón. Y más adelante, él se convierte a Cristo. Grandes ateos han conocido a Cristo a través de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios es tan profundo, es tan personal, que puede convertir a un criminal en un santo. La historia está llena de casos. Que este libro transforma vidas. Y si a ti este libro no te transforma, no te hace cambiar, no te hace tomar decisiones correctas, es porque este libro es un adorno en tu casa, o posiblemente tú no eres un hijo de Dios. Porque este libro sí transforma personas, sí transforma vidas. Y la única forma de conocer a Dios no es viniendo solamente los domingos a la iglesia. El domingo a la iglesia te ayuda. Oramos, cantamos, escuchamos la predicación. La única forma es conociendo este libro. ¿Sabe de lo que me gusta de la Biblia? Siempre lo digo así. Es este sonido. El sonido de las hojas, escritas con sangre. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires. Este sonido es único. Este sonido debería escucharse todos los días en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina. ¿Sabes lo que es esto? Este es el sonido de la gracia salvadora de Dios. Todos los días. 1 Corintios 8:1, comprendiendo el amor de Dios, dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 13:12 dice así: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, nada soy. Comprendamos el amor de Dios. Amemos a Dios con todo el corazón. El buen conocimiento basado en el amor de Dios nos lleva a lo siguiente. Escucha esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El buen conocimiento basado en el amor de Dios nos hace a nosotros más maduros, nos hace menos rezongones, menos peleadores, más agradecidos, más cercanos a Dios. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, nosotros crecemos. Y aunque hayan tormentas, nosotros las vamos a pasar. Porque las tormentas se pasan simplemente tomados de la mano de Dios. La doxología final de la parte doctrinal de Efesios. Mira lo que dice. Es hermoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos son el resumen de una expresión de gratitud. Lo que Pablo ha estado enseñando, nuevamente unió en su alabanza varios términos que hablan acerca de la grandeza de Dios. ¿Sabe algo? Ahí hay unos términos que no podemos entender, como cuáles: abundantemente, poderosos. Son términos grandes, son términos que no se pueden entender. No se puede entender la grandeza de Dios. No.
Y dice en la oración final, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos entender. ¿Sabes que Dios siempre, nosotros tenemos un mal concepto de Dios o un mal concepto de la vida? A veces no entendemos de que Dios no hace algo bueno, siempre hace algo mejor. Y en la pintura que Dios está preparando en nuestras vidas, Él siempre va a buscar lo mejor, pero nosotros no lo entendemos. Número uno, porque nosotros somos inmaduros, y número dos, porque no entendemos a Dios. Y aunque entendiéramos a Dios, no te preocupes por entenderlo. Dios está haciendo un trabajo en tu vida. Y cuando nosotros entendemos que Dios está actuando en nuestras vidas, entendemos que Dios no se le escapan detalles. La primera lección importante que debemos entender acá es la alabanza. Y la alabanza surge, escucha bien esto, como resultado de la comprensión de algo que Dios está haciendo a favor tuyo, especialmente cuando revela su voluntad salvadora y ejecuta su redención. Quiero decirte esto, todos nosotros los que estamos acá, con el solo hecho de que hemos sido salvos por la gracia de Dios, debemos estar pagados. Porque si somos salvos, el día que muramos delante de la presencia de Dios, como cantábamos recién, un día Cristo regresará y ante Él vamos a estar. Cuando Él nos lleve o cuando Él venga, vamos a estar con Él. Todo lo demás que Dios nos da es gracia sobre gracia sobre gracia. Todo. Si solo fuéramos agradecidos a Dios por la salvación, ya con eso basta. Ya con eso basta. Pero a veces nosotros no entendemos eso. No lo entendemos. ¿Y sabe por qué no lo entendemos? Porque somos disconformes. Porque somos inmaduros. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado de tiempo eterno. ¿Qué está hablando? Acerca del evangelio. El evangelio puro que Él nos entregó, la predicación de Cristo nos debería bastar. Judas 24:25, escucha lo que dice Judas. Y aquel que es poderoso, ¿qué dice? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén y amén. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Está diciendo, escucha esto, está diciendo, aquel que es poderoso para guardaros a ustedes sin caída y sin mancha delante de Dios, para presentarlos a ustedes, ¿sabe cómo? Como un regalo delante de Dios. Lo que está diciendo es que Cristo va a tomar nuestra vida y nos va a presentar a Dios y decir, mira, yo rescaté a Francisco. Fue un hijo de Dios que te amó. Este es mi hijo, santo, sin mancha. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Con orgullo. Porque cada uno de los que creemos en Cristo somos parte del cuerpo de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Eso es como Dios nos ve. Así nos ve Dios, con orgullo. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Cuando nosotros nos muramos, la muerte siempre ronda. ¿Cómo nos van a recordar? Como el hombre y como la mujer que, wow, amó con una potencia única a nuestro Dios. Que no importó cómo él estuviera o cómo ella estuviera. Fue un hombre o una mujer cercana a Dios.
como un inmaduro que nunca entendió a Dios. Conclusión. Para entender la gran magnitud y la grandeza de Dios, debemos ser, primero, ser lo suficientemente humildes. ¿Para qué? Para arrodillarnos delante de Él. Entender que la gracia de Dios es abundante para alcanzar a otros y para cuidar y guiar nuestras vidas, a pesar de las pruebas que veamos, que son muchas, pero ninguna está exenta, y escuche bien esto, de la soberanía de Dios. Cuando entendamos esto, eso podríamos decir que estamos cimentados y arraigados en la fe que tenemos en nuestro Dios. Qué impresionante, ¿no? Quiero terminar esta predicación de esta forma. Vamos a terminar humillándolos a Dios. Y antes de pasar a la Santa Cena, nos vamos a arrodillar para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan diario. No nos hagas caer en tentación y líbranos del mal. Ante ti, Señor, el día de hoy, individualmente nos arrodillamos para simplemente, Señor, rogar, pedir que tu misericordia, Señor, se extienda cada día en nuestras vidas. Que tu gracia infinita, Señor, nos bendiga. Y Padre amado, el día de hoy debemos confesar un pecado. Nos está ahí molestando. Lo confesamos delante de tu persona. Líbranos del mal. Líbranos del ser malagradecidos. Líbranos del pecado. Ayúdanos a ser más cercanos a ti en todo aspecto de nuestras vidas. Y guárdanos, Señor amado. Hoy como congregación nos arrodillamos delante de ti. Simplemente, no para pedir, sino por agradecer ese maravilloso amor que tuviste con nosotros en la cruz. Gracias, Dios, por este hermoso momento. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.